Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes información relacionada con un delito que ocupa el tercer lugar dentro de los delitos de crimen organizado transnacional, como es el delito de trata de personas, colocado inmediatamente después del tráfico de armas y el tráfico de drogas. La trata de personas es un delito que afecta aún hasta el año 2016 a los niños, niñas, adolescentes y mujeres que continúan siendo la población más vulnerable ante este delito. Mi nombre es Danisa Ramírez. Tengo a mi cargo la Dirección contra la Trata de Personas en la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Para iniciar, quiero compartirles un video que refiere un poco en relación al tema de trata de personas y les rogaría su atención. Me gustaría compartirles también que el delito de trata de personas se encuentra regulado en el artículo 202 ter del Código Penal.
El delito de trata de personas, para que se presente, debe tener lugar al menos uno de los 6 verbos rectores que están regulados en la legislación nacional, específicamente en el artículo 202 ter del Código Penal, como ya lo refería. Estos verbos rectores son: la captación, transporte, traslado, acogida, retención o recepción de una o más personas con fines de explotación. También es importante que conozcamos que existen 2 tipos de trata de personas: la trata interna y la trata externa. Estamos hablando de un caso de trata interna en el cual una víctima es captada y explotada en un mismo país, dentro de la frontera de este país, y hablamos de un caso de trata externa en aquellas situaciones en las cuales la víctima es captada en un país y explotada en otro país. Para ejemplificarles estos tipos de trata de personas, podemos hacer referencia a trata interna en aquellos casos de niños que se ha determinado son captados en algunos de los departamentos de la región de occidente del país y que son trasladados hacia la ciudad capital para ser explotados en algunas de las modalidades de la trata de personas, como la mendicidad en las calles, y que los tratantes son quienes retienen todos los recursos que estos niños captan luego de esa explotación de la cual son objeto. Hablamos entonces también de una trata externa, y ejemplificando esta, en aquellos casos en los cuales una niña, un adolescente o una mujer adulta puede ser captada en un país para ser trasladada a Guatemala y ser explotada sexualmente en una casa cerrada o algún otro centro de explotación. Las modalidades que regula la legislación guatemalteca en la temática de trata de personas son 16. Yo les rogaría que del estudio que van a realizar ustedes en la plataforma conozcan un poco más de cada una de estas modalidades, no así resaltando que en el caso de Guatemala las modalidades que más se presentan son la explotación laboral, la explotación sexual, la mendicidad y las adopciones irregulares. Recordemos entonces que para que se cometa el delito de trata de personas debe existir al menos uno de los 6 verbos rectores que establece el Código Penal. También, como un delito, la trata de personas tiene establecido una pena de 8 a 18 años y una multa de 300,000 a 500,000 quetzales. Un aspecto muy importante que debemos recordar en el delito de trata de personas es que en ningún momento va a ser tomado en cuenta el consentimiento que haya sido brindado por la víctima. ¿Por qué resalta tanto la legislación internacional como la legislación nacional que el consentimiento brindado por la víctima no será tomado en cuenta? Recordemos que en muchas ocasiones los tratantes se acercan a la víctima, al niño, niña, adolescente o a esa persona adulta que han determinado una situación vulnerable ser captada y le ofrecen unas condiciones que resultan ser totalmente diferentes a las condiciones en las cuales finalmente son explotadas estas personas. ¿Quiénes pueden ser los tratantes? En el caso de la trata de personas, el tratante puede ser cualquier persona, puede ser una persona conocida de la familia, puede ser un pariente de la víctima, puede ser una persona desconocida. En Guatemala se han determinado algunos casos que existen madres que captan y que reclutan y que explotan a sus hijas a través de la modalidad de explotación sexual. Por supuesto, ya tenemos también sentencias que han logrado el país de Guatemala a este respecto. Queremos compartir con ustedes también que el Estado de Guatemala cuenta con instrumentos en materia de trata de personas. Contamos con una política pública en materia de trata de personas que articula una serie de acciones que debemos realizar diferentes instituciones y que está enmarcada en un periodo de 10 años, del periodo 2014 al 2024.
En el tema de atención y protección a las víctimas, el Estado de Guatemala cuenta también con un protocolo de coordinación interinstitucional para la atención y protección a víctimas de trata de personas. Este protocolo regula qué instituciones deben de actuar en caso de niños, niñas, adolescentes o personas adultas que son detectadas como víctimas de trata de personas, sean estas institucionalizadas o no institucionalizadas. También Guatemala cuenta con un protocolo de repatriación para víctimas de trata de personas. Este instrumento es muy importante, ¿por qué? Porque determina cuál es el procedimiento que debe seguirse en aquellos casos que un guatemalteco sea detectado como víctima de trata de personas en el extranjero, y qué debe de realizarse en aquellos casos también en que una persona de nacionalidad extranjera es detectada como víctima de trata de personas en Guatemala. ¿Qué instituciones intervienen? ¿Cómo debe ser la articulación de las instituciones tanto en el extranjero como en Guatemala? Y algunos aspectos relacionados con el tema de repatriación a víctimas de trata de personas. También el Estado de Guatemala ha suscrito el Protocolo de Palermo, que es el marco jurídico internacional al cual estamos suscritos todos aquellos países que tenemos tipificado el delito de trata de personas, sin dejar de mencionar la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, creada en el año 2009, que adiciona a partir del artículo 47 el artículo 202 ter al Código Penal. También en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas viene a regular algunos aspectos importantes para nosotros relacionados con la prevención, con la atención, con la protección para las víctimas en su proceso de repatriación, que es importante también que conozcamos como parte de los contenidos que van a ser aprendidos en este curso. Al igual que los otros delitos que aborda la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, incentivamos a todas aquellas personas que conocen de algún presunto caso o posible víctima de trata de personas a denunciarlo. Existen algunos números telefónicos a los cuales se pueden comunicar para realizar denuncias anónimas, y no es necesario que se brinde información o datos de la persona que está refiriendo el caso. En el caso de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la ley lo faculta a denunciar cualquier caso que tengamos conocimiento al respecto de los delitos que son de la competencia de SBET. En este caso, cuando nosotros tenemos conocimiento de alguna posible víctima de trata de personas, procedemos a hacer la denuncia por escrito y a solicitar que sea la Fiscalía de Sección contra la Trata de Personas del Ministerio Público quien coordine con la Sección contra la Trata de Personas de la Policía Nacional Civil la investigación proactiva que permite determinar si estamos ante la presencia o no de algunas víctimas de trata de personas, y a su vez identificar a los tratantes para realizar de la mano el rescate de las víctimas y la captura de estos tratantes. Es lo que yo puedo compartir con ustedes. Les agradezco mucho su atención.